Inicial. Entonces, me permito mostrarles aquí en pantalla. Permítanme un segundito. Ahí está. Un ejemplo de cómo queda integrado el portafolio de evidencias, ¿vale? Aquí, bueno, estamos utilizando como material de apoyo un estándar de competencia que es real, por supuesto es real, porque es un requerimiento de la actualización que tuvo el 0076, que el proceso de simulación de evaluación que haga el candidato debe ser en un estándar real. Bueno, si lo va a hacer en una evaluación real, si ya es evaluador, pues el estándar que evalúe. Pero en este caso estamos utilizando un ejemplo de un estándar real, pero se utiliza de manera lúdica para fines de los desempeños del candidato a evaluarse en el 0076. Ustedes pueden observar aquí una portada. Estas portadas y subportadas nos las proporciona el Conocer. Ustedes dentro de su plataforma online, el curso el que tienen montado, que están viendo, tienen un espacio, un acceso a materiales descargables. Ahí viene todo lo referente a lo que necesitan para integrar sus productos. Son formatos que son parte de la operación de un proceso de evaluación y están preparados especialmente para su evaluación, por supuesto, en caso de que decidan hacerlo con la sugerencia que en algunas ocasiones se les hace el evaluador sobre un estándar o en alguno que el candidato elija, ¿no? Pero sí tiene ciertas especificaciones el material, entonces eso ya lo van a ver ustedes con su evaluador. Cada uno de ustedes en su proceso de evaluación lo va a ver en el momento que estén en contacto con su evaluador. Correcto, entonces viene la portada con el nombre del candidato, nombre completo del candidato, viene el referente del estándar de competencia, el nombre del evaluador es muy importante, la fecha en que se elabora el portafolio y algo importante que aunque en la portada no viene, yo siempre les digo a los evaluadores, integren en la portada el número de lote al que se integra este proceso cuando se manda dictamen para que lo podamos identificar. También esas indicaciones se las dará su evaluador. Bueno, vienen luego enseguida de la portada un formato que es el que el centro evaluador o el evaluador independiente llena cuando le da la información inicial al candidato. Este formatito también se los proporcionamos, nos permite establecer si se dio la información de manera presencial, si fue por teléfono, si fue por email o algún otro medio. Se establece el lugar y la fecha en que se dio la información y vienen todos los datos generales del usuario, nombre, con apellidos, por supuesto, domicilio, de qué país es, de qué delegación o municipio, de qué ciudad, su teléfono, código postal, el estado a donde pertenece la ciudad, número pues dice fax todavía ya no se usa, ¿verdad? Pero puede ser más bien el email, sí es importante, la dirección de correo electrónico. Y aquí abajito viene el nombre y firma del usuario. La firma se les pide solamente en caso de que la información se haya proporcionado de manera presencial, porque ahí te puede firmar, ¿cierto? Si se la diste por correo electrónico, por teléfono, pues no te va a firmar acá, pero pone su nombre. Y el nombre y la firma de la persona que atendió al usuario. No siempre es el evaluador, puede ser una persona dentro del centro evaluador que se dedica pues a la parte de dar información, a la parte de atender al cliente en todo este requerimiento de datos, de información, y ahí viene su nombre y firma. Y luego nos menciona aquí que se le pide al usuario que conteste un pequeño cuestionario para retroalimentar la parte del servicio, una encuesta de satisfacción respecto a la información que se le dio. Y aquí pues te pide que califique la atención que se te dio, si fue en tiempo, si fue de utilidad,
consideras que el tiempo en que te atendieron fue adecuado, consideras que se te dio un trato amable, la persona que te brindó la atención te dio confianza la necesaria para poder preguntar dudas, inquietudes, y para dirigirse a las personas que te atendió, más bien, para dirigirse a ti, la persona que te atendió utilizó palabras y términos que te facilitaron la comprensión. Y bueno, aquí te da una opción de respuesta: buena, regular y mala. ¿Sí? Es una escala de bueno, regular y malo. Y bueno, enseguida de este formato, que es donde se da evidencia de toda la parte de la información inicial que se le dio, viene una subportada, o más bien es la hoja de índice, donde se establece todo lo que viene en el portafolio de evidencias, datos del candidato, qué viene dentro de datos del candidato, recopilación de evidencia, todo lo que viene en la recopilación de evidencia y el cierre de la evaluación. También esta portadita también nos la da el conocer, y ustedes la tienen en ese material descargable para que vayan integrando, por supuesto, sus productos. Esto es un producto que van a entregar. Viene otra sección que son los datos del candidato, también se debe integrar esta subportada, y viene la ficha de registro. Y fíjense, algo que quiero mencionar aquí importante: esta es la ficha de registro que te genera el módulo de evaluación. Es una plataforma del Conocer para la ejecución de procesos, ya la conocerán ustedes, pero en esta simulación pues obviamente no se va a realizar en el módulo de evaluación porque es una simulación. Entonces ustedes llenan esta fichita que son los datos del candidato, y esta ficha que en una evaluación real la genera el sistema del módulo de evaluación cuando el evaluador relaciona o asigna el registro del candidato. Se llama asociar como tal dentro del proceso. Asocia el registro del candidato con un proceso de evaluación de un estándar de competencia. En ese momento que hace esa asociación en el sistema, hay un mecanismo y un paso para hacerlo. El sistema genera esta ficha de registro con todos los datos del candidato, con su foto, etc. En este caso, para su simulación, ustedes van a llenar esta, ¿correcto? Entonces, y hago esta aclaración porque nos ha tocado, y se los comparto como experiencia, que de repente personas que se evaluaron en 076 y que luego ya operan como centros evaluadores, como evaluadores independientes en un centro de evaluación, integran estas fichas manuales a los portafolios de evidencias de procesos reales, y eso no es válido. Se debe integrar en un proceso real la ficha que te genera el módulo de evaluación, ¿correcto? Entonces, para fines de su simulación van a utilizar esta. Y pues viene obviamente el estándar de competencia, la fecha en que se registra o que se hace este formato, que siempre va a ser con fecha anterior al proceso de evaluación, por supuesto. Y en esta ficha de registro el candidato da el permiso para que da el consentimiento para que se pueda publicitar su certificación en el RENAP, en el Registro Nacional de Personas Certificadas. Si no te firma el candidato este permiso, no hay autorización para que se pueda publicar su certificación. Debe de ir firmada, y por supuesto se integra en esta parte de datos del candidato dentro del portafolio de evidencias. Debe de venir perfectamente requisitada. Enseguida va a aparecer el INE del candidato, por supuesto que esté que en documento copia o escaneado esté visible, que sea muy, muy legible, que no esté borroso. Ahí lo van a integrar, además del CURP, el formato que te genera de manera actualizada el sistema de la RENAPO. ¿Por qué? Porque luego suelen integrar aquella CURP cuadrito verde que daban antes y hasta lo traían enmicado en la cartera. Eso ya no es factible. Debe ser el formato actualizado, que ustedes están observando en pantalla. Enseguida se integra el diagnóstico que se le aplicó al candidato, debidamente requisitado con el nombre del candidato, fecha en que se le aplicó, todas las respuestas, todo el diagnóstico respondido, por supuesto,
y viene la conclusión, el resultado que tuvo, ¿sí? Cuántas respuestas correctas, cuál es la sugerencia del evaluador, la firma del evaluador, y viene la parte de la decisión del candidato y la firma del candidato, como corresponde a los diagnósticos, ¿correcto? Se debe de integrar aquí en esta parte, y esto es por justamente de los lineamientos que se actualizaron, donde se debe evidenciar dentro del portafolio de evidencias que hay un acuse recibido de los derechos y obligaciones del usuario del Sistema Nacional de Competencias. Se pone el tríptico con el acuse de recibido del candidato. Nombre, firma y fecha en que recibió los documentos. Dentro de esta primera sección de datos del candidato. Aquí miren, viene aquí como esta leyenda de acuse de recibido, tríptico de derechos y obligaciones, fecha, nombre y firma, ¿correcto? Bien, enseguida viene esta sección de la recopilación de evidencias, también con su subportada. ¿Qué se integra en esta sección? Bueno, aquí van a integrar el plan de evaluación que aplicaron con su candidato, debidamente requisitado, debidamente firmado y con el acuse de haber recibido la copia por parte del candidato, ¿sí? Recuerden, cada estándar de competencias tiene su propio plan de evaluación que ejecutarán con su evaluador, con todo lo que corresponde a requerimientos, y viene el acuerdo de fechas de la ejecución de la evaluación, lugar, fecha y hora, y de la entrega de resultados. Y aquí viene nombre y firma del evaluador y nombre y firma del candidato. Aquí acusa de recibido copia del plan de evaluación, fecha, nombre y firma, ¿correcto? Enseguida se integra el instrumento de evaluación que se aplicó. Bien, para fines de su ejercicio de evaluación, van a integrar el instrumento de evaluación que aplicaron en su simulación de acuerdo a lo requerido de manera física. Sin embargo, en una evaluación real, en un proceso real, el instrumento de evaluación que se integra al portafolio de evidencia debe de ser el que te genera el módulo de evaluación una vez que ejecutas en la plataforma del conocer el proceso de evaluación. No es válido que integres un portafolio llenado a mano. Eso no es correcto. Debes de integrar en una evaluación real el que te genera el módulo de evaluación, ¿correcto? Bien, entonces integras el portafolio debidamente firmado como corresponde, y enseguida del instrumento de evaluación vas a integrar, en caso de que tengan evidencias de productos, las evidencias que se generaron por parte del candidato en su evaluación. Todo este es el instrumento. Esto lo van ustedes a encontrar, por supuesto, como ejemplo dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan ir teniendo como guía de qué integro, ¿correcto? Y aquí viene lo del juicio de competencia dentro del mismo instrumento de evaluación, cuál es el juicio, el conteo de los puntos, la emisión del juicio, aquí se da el juicio para que luego de aquí se registre en la cédula de evaluación. Los anexos del instrumento, todo esto se integra dentro del portafolio, las evidencias que les comentaba, y luego de esto viene la última sección que es el cierre de evaluación con su respectiva carátula de cierre de evaluación, también proporcionada por el conocer. Se integra la cédula de evaluación debidamente requisitada, firmada y con acuse de haber recibido su copia de cédula de evaluación por parte del candidato, en la parte de acá abajo. También es requisito. Recuerden siempre redactar el juicio de la evaluación, porque es muy común que se presenten luego en portafolios de evidencia las cédulas sin el juicio. No, pero es que sí se lo dije en la entrega de resultados, sí, pero como producto tu cédula no lo trae y es un lineamiento que no está cumpliendo. Es importante que sí lo redacten. Y bueno, aquí finalmente ponemos la encuesta de satisfacción que respondió el candidato una vez que se cerró su proceso, y el formato de verificación interna del proceso de evaluación que el mismo evaluador ejecuta de su proceso. Es decir, en este formato es un checklist donde va a ir verificando que todo lo que requiere integrar en el portafolio esté integrado de manera correcta, de manera suficiente, que tenga firmas y todo lo que corresponde. Y viene firmado por el evaluador, es el evaluador.
esta otra hojita que se integra por aquí, es una cédula de evaluación, no del proceso de evaluación, sino es como una encuesta de satisfacción que contesta el usuario, el candidato que se evaluó, una vez que se le entrega el certificado. Cuando se le entrega el certificado, se le tiene que entregar esta cédula. Es independiente a la encuesta de satisfacción de Caritas, del proceso de evaluación. Este es de todo lo que recibió en cuanto a servicio, seguimiento, atención, todo lo que tuvo desde que le dieron información inicial hasta que le entregaron el certificado. ¿Correcto? Esto, por supuesto, se va a integrar al portafolio una vez que entreguen el certificado. Aquí lo pueden ver ustedes en pantalla. Y viene la carátula de cierre del portafolio de evidencias. Y con esto, pues, se concluye ese cierre de portafolio de evidencias, ese cierre del proceso de evaluación con su portafolio de evidencias debidamente integrado. Voy a dejar de compartir pantalla de y les voy a mostrar en pantalla la ficha del estándar de competencia, donde ustedes deben de observar en cada uno de los elementos los desempeños, los productos, los conocimientos y las actitudes, hábitos y valores que van a cumplir. Todo lo que se refiere a desempeños, y voy a referirlos, el elemento 1 de 4, vienen 2 desempeños que son referentes al plan de evaluación, presentar el plan de evaluación y acordar el plan de evaluación, que ustedes deberán ejecutar para que los observen. En el elemento 2 de 4 vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 desempeños que se refieren a la recopilación de evidencias. También las van a ejecutar. En el elemento 3 de 4 solamente vienen 2 desempeños relacionados, por supuesto, a la emisión del juicio y a la elaboración de la cédula de evaluación. Y en el elemento 4 de 4 vienen 1, 2, 3 desempeños que se refieren a la entrega de resultados, que son actividades que ustedes deben de ejecutar para que el evaluador los observe en la evaluación. Justamente, ¿dónde pueden ver un ejemplo, un modelaje de estos desempeños? Ustedes en su plataforma pueden acceder hasta el final de todos los módulos a la parte donde dice modelaje. Es un video donde personas que colaboran con nosotros ejecutaron una simulación de evaluación. Es decir, eso que tú observes en la evaluación, en ese modelaje, es lo que tú vas a hacer como candidato a evaluarte en el 0076 con la persona que te estará apoyando como candidato. Tú debes buscar a esa persona que te apoye como candidato. ¿Para qué? Para que puedas prepararte bien con él, ponerse de acuerdo, practicar inclusive. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer. Para el día de la evaluación, el evaluador va a observar que hagas lo que en ese modelaje tú vas a poder revisar y estudiar. Entonces, para todo lo que se refiere a desempeños, por favor, vayan al modelaje a ver cómo se ejecutarán, como tú como candidato del 0076 vas a ejecutar esos desempeños. Para el tema de los productos, por supuesto vas a tener el ejemplo del portafolio de evidencias, donde puedes ir checando cómo vas a ordenar los productos. Voy a referirme en la ficha técnica, nuevamente en el elemento 1, te piden 1, que es el plan de evaluación acordado y que debe estar debidamente requisitado. Estas son las características que debe de cumplir el plan de evaluación como producto, ¿correcto? Actitudes, hábitos y valores, la amabilidad, que está relacionada con desempeño. Luego en el elemento 2 no te piden productos, pero te piden actitudes, hábitos y valores, responsabilidad, que está relacionada pues, sí, con un desempeño en recopilar la evidencia. Y en el elemento 3 de 4, ya relacionado con la emisión del juicio, te piden de productos el instrumento de evaluación aplicado al candidato. Te dice qué debe de contener el instrumento de evaluación como características. Actitudes, hábitos y valores no las refiere como tal. Y el 4 de 4 te pide como producto la cédula de evaluación
y el portafolio de evidencias con todo integrado, ¿correcto? Te pide actitudes, hábitos y valores, amabilidad, tolerancia, limpieza, por supuesto relacionadas con desempeños y productos, y de conocimientos, todo lo que se refiere a conocimientos, te estamos compartiendo dentro del material sugerido un informe teórico, un resumen de toda la información para que tú puedas tener oportunidad de ponerte a estudiar para fines de atender a tu evaluación de conocimientos. También está ese apoyo ahí que ustedes pueden encontrar en plataforma. Y bueno, pues con esto cerramos todo lo que se refiere a la alineación del estándar de competencia S0076, evaluación de la competencia de candidatos bajo estándares de competencias, con todo lo que tú debes de conocer, debes de saber y que debes de considerar para prepararte y tener un proceso de evaluación de competencia en este estándar de manera exitosa. Sin más, me despido de ti y agradezco toda tu atención y el compromiso que tienes para tu evaluación. Saludos, hasta pronto.